Muchas gracias por seguir con nosotros en esta transmisión especial con motivo de la juramentación del presidente Medina para su segundo mandato. Ya en esta parte final, vamos a ver si entramos en algún análisis ya de conclusión. Pasemos con Gnosis Rivera, que tiene unos apuntes en relación con el tema de género, por ejemplo, y derechos de la mujer. ¿Qué tal estuvieron en el discurso? Ausencia total. El presidente no contempla, o por lo menos parece que no contempla en su nuevo gobierno, comprender que el tema de los feminicidios constituye un problema de salud social. Cuando vemos lo que está pasando con las mujeres y no vemos más allá de lo que son, por ejemplo, a junio, 68 mujeres asesinadas, y no vemos qué hay detrás de todo eso. Si no comprendemos esta situación como un problema de salud social, como vemos como una sociedad está enferma, y esto es un síntoma de ese problema, mientras no se aboque de esa forma, no va a haber soluciones, no va a haber campaña que resuelva eso, no va a haber folletitos, ni anuncios con mujeres con cara maquillada diciendo ni una más. Hay que ir más allá, y lamentablemente en el discurso del presidente no se ve un programa, no se ve un propósito de entender el problema y de abordarlo. Yo creo que el presidente tuvo la oportunidad de hacerlo cuando habló de la necesidad de una concertación para la justicia penal en República Dominicana, tomando en cuenta que hay un reclamo muy fuerte en la sociedad para que el presidente tome una decisión sobre el Código Penal aprobado en la Cámara de Diputados, en unas condiciones en que se penaliza las mujeres y se penaliza el aborto en los casos de las tres causales que son el aborto cuando la mujer está en peligro de muerte, o cuando se trata de un embarazo por una violación o por un incesto, y cuando hay una malformación congénita. El presidente pudo abordar el tema, no lo abordó realmente. Hay, me parece, igual que tú planteas el tema del feminicidio, algunas otras ausencias importantes. Por ejemplo, fue un paño con pasta lo que el presidente pasó al tema de la transparencia. Ay, totalmente. Pero hay un aspecto que yo creo que es muy importantísimo. El presidente no habló del tema de las exportaciones dominicanas, por ejemplo, el tema de la economía, que es gravísimo. Que es gravísimo. Claro, y es el tema de la generación de dólares, de recursos. Nosotros estamos muy mal en el DERCAFTA. Todos los países nos están ganando en especialmente por todos los acuerdos que tiene República Dominicana, los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con Centroamérica, los acuerdos EPA con la Unión Europea. No se mencionó absolutamente nada de eso. Tampoco se mencionó el tema de los derechos humanos. No. Y un tema relacionado con la política migratoria o vinculado con la transformación que el presidente había prometido en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y la labor nueva que debían representar y hacer los representantes diplomáticos y consulares de la República Dominicana. Eulogia también tenía pendiente hablar sobre el tema laboral, ella como una veterana dirigente sindical también. Bueno, sí, yo lo que creo que en el ambiente laboral el presidente habló de los salarios del sector privado, que estamos de acuerdo que hay que mejorarlo, pero también en el sector público hay que mejorar los salarios. Hace como 10 años que los trabajadores públicos no reciben incremento salarial. Eulogia, el presidente recuerda que le dijo a los más grandes patronos empleadores, dijo, caramba, ¿y cómo una gente puede vivir con 10,000 pesos? Pero el Estado hace tiempo que no y un 78% de nuestros empleados ganan de 15,000 pesos para abajo. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una canasta familiar que está entre los 28,000 y tantos pesos con salario que todavía no llegan ni a los 20,000 pesos? Entonces, tampoco habló de esto, de la política salarial, cómo se va a manejar en esta gestión. Y algo muy importante que habló de los pensionados. Yo pensé, que él iba a hacer una propuesta sobre el tema de política salarial, porque le corresponde al gobierno hacer las propuestas de políticas salariales. Y él dijo, el sector privado tiene como la dificultad o se resiste por el tema del salario, pero no fue más allá. No, porque esa era una de mis expectativas, una política salarial para que se establezca en el país un salario mínimo nacional, y de ahí en adelante también se ajusten los salarios de acuerdo a los niveles de inflación. Pero algo muy importante que habló el presidente también es sobre los pensionados. Fíjense bien que el presidente dijo que va a establecer seguro de salud para los pensionados.
pero resulta que la gente no está accesando a las pensiones. Entonces, si no están pensionados, no van a tener un seguro de salud. Y hábleme usted de los trabajadores cañeros que andan ahí en la calle todavía reclamando sus pensiones. Se están muriendo. Entonces, mucho. Él debió hablar de incorporar, y no ni de incorporar, de responder a las pensiones de las personas que están pendientes, porque ni siquiera es una concesión del Estado. Todo el que está pendiente de una pensión cotizó al seguro en un tiempo o a la seguridad social más reciente para obtener su pensión. Entonces, esos son también elementos que como que hay que clarificarlo. Y yo quiero decir una cosa al final. Transparencia y justicia van de la mano. De la mano. Y justicia. No puede haber transparencia si no hay justicia. Claro. Y si no funciona la justicia, no me hablen de monitoreo, de veeduría, de portal electrónico, que los ordenadores son alimentados. Hábleme de someter a quienes violentan las normas, y no tiene que ver solo con el Estado, tiene que ser una justicia que sirva al país, y fundamentalmente no va a haber combate a la corrupción hasta que no haya un cambio de justicia, donde el presidente encabeza el Consejo de la Magistratura, pero también la influencia política que él tiene detrás será decisivo en esto. Ojalá te tomen en consideración. En los 4 años de Danilo Medina nunca se reunió el Consejo Nacional de la Magistratura. Colombo señalaba algo del aspecto político. Antes independientemente de lo que tú vas a comentar, mucha gente se preguntó dónde estaba el expresidente Fernández, que no asistió a acompañar a su señora esposa, pero sí soltó un datito que mucha gente lo vio como una pullita en su cuenta de Twitter, recomendando un libro sobre el análisis de discursos. Sí, eso está bien. A mí hay 2 cosas que me dejaron un poco preocupado, inquieto diría yo, un poco sorprendido también. Él, cuando habla de seguridad pública, de las garantías de seguridad pública, menciona, refiriéndose a la seguridad femenina, si bien recuerdo, ¿verdad? Sí. El botón de alarma. ¿A qué se referirá? Botón de alarma. Sí. Botón de alarma. Dice que lo había mencionado antes. Botón antipánico. Antipánico. ¿Pero por qué? ¿A qué se refiere con ese famoso botón? En esa parte es cuando él habló que hizo una pequeña alusión a los feminicidios, pero fue muy somero, fue muy tibio. Y lo otro es 900.000 computadoras en manos de otros tantos estudiantes. Son muchas computadoras. Aquí pocas veces se ha hecho una oferta tan dadivosa. 900.000 computadoras serán repartidas entre los estudiantes de este país. Eso hay que verlo. Sí. Pero se consiguen computadoras baratas, hay fábricas que se han especializado en producir, compañías en producir. Estamos hablando de casi un 10% de la población dominicana dotada por el Estado de computadoras. Señor, pero ojalá que en este caso no se cometa el error que se cometió al principio del primer gobierno del presidente Fernández. De hecho, yo fui testigo de manera muy circunstancial de algo que ocurrió. Lo que hizo el presidente de muy quizá buena fe, ¿no? Se comenzaron a instalar computadoras. A los peloteros de Grandes Ligas, ustedes recuerdan, les pedían. Y muchos de esos muchachos, de manera sincera, 20 computadoras, 50. Pero se compró todo, no se hizo un estudio para decir, bueno, nos conviene tal marca, tal suplidor, vamos a hacer un concurso. Y que todo estuviera en base a un sistema y que los servicios estuvieran garantizados, las piezas. Claro. No se hizo, se instalaron a tontas y a locas y al final ocurrió eso. Yo fui testigo porque en una visita a un país extranjero, alguien que andaba que mencionó esas cosas y recuerdo que uno de los representantes de ese gobierno dijo, bueno, lo primero que ustedes tendrían que hacer es hacer un estudio, ¿verdad? Para determinar cuál es el tipo de equipo que ustedes requieren. Entonces se consigue un buen suplidor y nosotros pudiésemos ayudar si resulta que es un suplidor nuestro. Pero así, si se hace a lo loco, no se hace nada. Bueno, pero una cosa importante, el presidente ha dicho que ya su gobierno y su partido trabajan con los partidos de la oposición para aprobar
una ley de partidos políticos sí. y modificar la ley electoral. Sí, pero oposición pasó que muy se- rápido por eso. Oposición que se no fue, de, argumentó que se nada. fue de ese salón. ¿Cómo que están de acuerdo? Pero los La opositores... oposición se retiró. Hay algo que no puede Se quedarse. dieron cuenta que en los puntos conflictivos Sí. el presidente Pasó nada más rápido. lo pasaba. Por Eso encima, de por justicia y encima. transparencia, la ley de partido político, Muy rápido. el pacto Rápido. fiscal, eso lo pasaba así, nada Nuestros más. abuelos sin decían que embargo- los caminos nada. malos se pasan rápido. Como un Ahora- anzuelito que le Ahora tiraba a la miren, gente. el asunto del transporte también es sorprendente. ¿Cómo es que va a resolver? Yo no entendí claramente. Lo de la tarifa única y todo Primero, eso. la unificación de todos los sectores en un instituto. Un de transporte. instituto único de transporte. de transporte. Una para autori- reunir una a todas autoridad- las una autoridad Todas las única. instituciones. Ahora, yo no sé por qué bueno, se ha hablado siempre de un ministerio. Pero Hans de- Hermann pero después fue el habla- que propuso Ajá. realmente Claro, la unificación es la lógica. unificación de todas Eso- las eso, Ahora bien, eso en cuanto a la pero- rectoría pública. Pero en cuanto al equipamiento del transporte, él plantea una fórmula un tanto confusa. Se me hace confuso porque no precisa si es que va A crear una gran a empresa estatizar pública, el transporte, porque habla también de dar facilidades a los inversionistas privados Sí, en el área, sí. pero Y que los choferes trabajen menos y no todo. define Para que con compartan con su claridad. familia. Que no trabajen 16 horas diarias. Bueno, esa va a ser la responsabilidad Entonces, de nosotros, entonces- la parte civil, el pueblo, de exigir que nos aclaren eso y ver qué claro. tan práctico Pero tú es. tenías otro puntito. Sí, ¿no? mira, tú decías que él los temas más neurálgicos los trató por arriba. Sí, Eu- por Eulogia, arriba, eulogia. Exactamente, pero cuando él nos habla del 7% de crecimiento de la economía, Ajá. yo tomo una nota aquí porque él explica que entre el 2013 al 2016 pareciera que nuestra economía creció 8 veces superior a como ha crecido otros países, otros pares en América En Latina. América Latina, sí. Él habló muy bien de eso. Es muy lindo hablar de números, pero los números no le llegan a la gente. La gente no entiende este crecimiento, primero porque no lo siente. Entonces las estadísticas son muy lindas, muy bonitas, pero las estadísticas no necesariamente representan la realidad que está viviendo el pueblo. Claro. A principio de año tuvimos incremento en la mayoría de los productos de consumo masivo. Bueno, Y- pero para el Banco Central el crecimiento se refleja en un control de la inflación, se refleja en una tasa de cambio igualmente que no encarece Sí. Y los el costo de la ingresos vida por la y deuda. además ingresos con capacidad de redistribución en general en el Estado. Se supone que el Estado está gastando, está invirtiendo dinero y está reduciendo la pobreza. Ahora, el problema es que... Pero el propio Banco Central, Fausto, ha dicho más de una vez que no se siente el crecimiento porque el nivel de los salarios dominicanos es muy bajo. Claro. Es muy bajo, Pero claro. ¿por qué el presidente, si critica al sector privado por el tema de los salarios, no propone una política de salario? Él, Él debía que proponer tiene la una- capacidad Y da el y la ejemplo desde el potestad para Estado. hacerlo, Claro. por ejemplo. Bueno, hay un puntito a propósito de eso que decía Gnosis de las estadísticas. Ustedes recuerdan que en la campaña, en el primer discurso de Danilo, cuando comenzó su gobierno en 2012, dijo que durante los gobiernos del presidente Fernández se había creado más riqueza casi que en toda la historia de la República que él iba a Dominicana. distribuir. Y que a él le correspondía Distribuirla. 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 Él no tocó ese tema ahora, ni dijo si él cumplió con esa promesa. Ni mencionó al presidente Fernández. No mencionó a Fernández, a Leonel, no lo Que mencionó. dijo Bueno, que- pero aunque no lo mencionara por su nombre, decir, bueno, yo he distribuido como Así es, prometí la así riqueza. es. No se Nos habló de enteramos de la existencia de Leonel por vía de su esposa, Margarita Cedeño, de Fernández. De Fernández. eso. Y de un tuit muy Y del interesante. tuit. Sí. Otro aspecto, Que- cuando Mire, el la palabra presidente... tucano tampoco se mencionó. No se mencionó. No. No, pero... Pero- Ni Napa tampoco. No. Mira, otro punto interesante, el presidente nos habla del campo y habla de todos los micropréstamos que se le han dado a estos pequeños sectores agrícolas que se han convertido en empresarios agrícolas y habla de todas las facilidades. Eso está genial, pero las condiciones de mercado que tenemos ahora no favorecen al agricultor. El campo está en una manera, se puede decir, abandonado, porque los productores tienen para producir, pero a la hora de vender no pueden, no tienen mercado. Tenemos cebollas de Holanda, tenemos café de Vietnam en los mercados, en los supermercados. Y el arroz ha venido de cualquier parte ya. Pues, entonces, está muy bueno que el gobierno trace iniciativas para incentivar la producción local, pero tiene que haber otras instancias que se generen para que pueda haber venta, para que realmente el campo florezca, porque no es nada más préstamos para producir, hay que vender lo que se produce.
Y el dominicano Bueno, debe consumir su producto. Compañeros, compañeras, vamos a hacer ya una última intervención, una reflexión final sobre el discurso. Comenzamos con Ramón Colombo. No, yo pienso que el discurso, primero, él estaba muy entusiasmado con la presencia de tantos mandatarios del ala progre de América Latina que estaban allí, ¿verdad? Correa, Evo, Maduro, en fin. Eso para él fue un aliciente importante, tanto en la extensión del discurso, porque un poco, ¿qué me van a decir? Miren, ¿ustedes quieren discurso? Lo van a tener. Por un lado. Segundo, él habla de sus realizaciones en los próximos años. Define una república paradisíaca para el 2020, donde todos seremos felices, especialmente los niños. A todos los niños les va a brillar el pelo. Sí. Yo no sé, ese cura A todos. no sabía que iba a llegar a ser mencionado, el único nombre que menciona en su discurso, Danilo Medina, Un sacerdote. es el de ese sacerdote de que en Barahona, Barahona, ¿verdad? Mencionó que a los niños ahora les brillaba el pelo. por la alimentación. Correcto. Sí. No hay ¿Y tú, Logia, que yo qué recuerde piensas? Sí. Fíjense una que cita. Entonces, qué sé yo, él está hablando de los próximos 4 años, de sus realizaciones futuristas, correcto. Sí. En términos políticos propiamente, de enlaces políticos, de alianzas políticas, de perspectiva, de sumatorias políticas, él no menciona absolutamente nada. No le hace un espacio al partido en su discurso tampoco. No le hace un espacio. Bueno, el secretario general lo puso como presidente constitucional. Eso fue un detalle que Reinaldo Pared tiene que estar Sí. Agradecido. muy agradecido. El que quiere ser presidente, precisamente. Eulogia. No, yo creo que el presidente, esa forma que él tiene de como de llegarle a la gente, él ha hecho un discurso como siempre de lo que la gente quiere, que él quiere que la gente oiga y que la gente valore como positivo. Porque él, inclusive, él nunca se ha referido a que ha tenido obstáculos para realizar alguna de sus labores como presidente. Entonces, lo que quiere decir que lo que él no ha hecho es porque él mismo no ha definido las políticas para hacerlo, pero quiere hacer creer que él está proyectando hacer cosas mejores que las que han pasado. Lo que pasa es que no ha presentado todavía su plan de ejecución de una de esas medidas, porque ninguna de las medidas que él ha hablado ha dicho cómo lo va a hacer. Sí. Ninguna. Fueron Y puede enunciados. ser lo Sí. mismo, Enunciados, sí. enunciado lo mismo de lo que él dijo hace 4 años. Por eso a mí a veces me pareció en algunas cosas como que eran copias de hace 4 años. Fausto, No, yo creo que el ¿cómo tú presidente sigue concluyes? abonando el terreno que le dio resultados, con una repetición de los próximos 4 años de las mismas acciones que ha puesto en marcha entre el 2012 y el 2016. Y me parece que políticamente el presidente comenzó de nuevo a mover, digamos, ese terreno y animar a una ciudadanía identificándose muy de lleno con la ciudadanía como un hombre común, como un hombre transparente, como un Así hombre es. que cumple su palabra, como un hombre en el que se puede confiar. Y yo creo que tal vez no sean las mismas las condiciones y por Así tanto no necesariamente el presidente podría tener éxito en esta gestión de gobierno con las condiciones que él tuvo entre el 2012 versus las condiciones que va a tener es ahora, difícil que se repita inicia el mismo con escenario. una ausencia Sí. de la oposición Así es. de la Asamblea Nacional Así es. en el día de hoy, como Sí. se dijo. Bueno, y además hay que ver también cómo vienen las cosas para el presidente Danilo Medina dentro de su coalición de gobierno y particularmente Precisamente. dentro del Partido de la Liberación Dominicana, en el cual él tiene retos, porque no todo es color de rosa en las filas PLDistas. Mañana nosotros Pero podríamos... ¿y Gnosis no va a darle la oportunidad a Gnosis? Sí, no, pero ya habló. Ya ella No, habló, ya realmente, como cierre, Como me cierre. suscribo. Ah, perfecto. No, excelente. Me suscribo bastante a tus palabras y a la palabra de Eulogia, porque definitivamente Danilo ha dicho lo que sabe que la gente quiere escuchar, una manera muy, el corazón muy amoroso,
el niño con el brillo y todo eso. Sí, claro. Ahora habrá que ver qué va a ocurrir y realmente el escenario no está nada ¿Qué fácil. tú decías de Y mañana? una república ¿no? ideal, un país ideal, con condiciones realmente paradisíacas. Y no se hace en 4 años. Y eso fue la parte final del discurso. Sí. Un discurso en el que él se reiteró como un hombre de ilusiones, ¿no? Claro, vamos a ver con quiénes va él a construir o a terminar de construir su paraíso. Yo me imagino que los decretos saldrán Los decretos hoy de mismo, Sí. ¿verdad? Sí, esa es la otra parte. Antes ya vamos a despedir, pero hay Bien. que estar pendiente de los decretos, si hay cambios, si hay Correcto. algunas remociones o cuáles medidas va a tomar el presidente, que ahora ha definido su gobierno como una revolución, dijo, pacífica y silenciosa. Pacífica y sí, silenciosa. Muchísimas gracias a Nosis Un Rivera, placer. a Fausto Rosario Adames, A mí también. a Eulogia, a la familia, a Ramón Emilio Colombo. Que ahora por- sí me mencionaste completo. Y te Colombo. Colombo. Déjate de vaina que tú eres de aquí. De la No. familia. Muchísimas gracias a todos ustedes, Gracias. amigas, amigos, por acompañarnos en este esfuerzo de Acento TV y acento.com.do. Continúen en la página, que seguiremos informando de lo que ocurra en el transcurrido del día de hoy y los próximos días. Hasta luego. Para hacer posible una nueva República Dominicana, más grande, más fuerte, más justa y solidaria. Gracias. Ese fue el verdadero sueño de los padres de la patria. Esa fue la tarea que nos propusimos desde el primer día de vida política junto al profesor Juan Bosch. Esa es ahora la misión que nos da el pueblo dominicano. Y tienen mi palabra de que no descansaré un solo día hasta cumplir esa misión. No vamos a desaprovechar ni un solo minuto los próximos 4 años. No dejaremos espacio al cansancio, a la rutina ni a la mediocridad. Si los dominicanos nos concedieron la mayor victoria democrática de las últimas décadas, nosotros vamos a entregarle a los dominicanos el mejor cuatrenio de nuestra historia reciente.